Bendiciones, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, Ministerio Viva la Familia de Ebenecer, Cunduacán. Esta noche vamos a presentarles un tema que desde hace una semana más o menos comenzamos con este tema de la oración de Salomón, y que no hemos estado hablando ni siquiera de Salomón, fíjese, pero comenzamos hablando acerca del lugar que Dios escoge. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia. Gracias a Dios por su amor, por esta oportunidad. También, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de mi esposa, la hermana Olga Lidia, por la hermana Sayan Yamilet, que son pues colaboradores en este programa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de compartir tu bendita palabra. Háblanos, ministranos, Señor, de tal manera, Dios mío, que podamos crecer, que podamos entender tu voluntad y que venga la revelación tuya a nuestras vidas. Dame revelación al predicar y dale revelación a los hermanos al oír tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, les decía que en la oración de Salomón, hermanos, de lo que voy a hablar aquí, si Dios lo permite, ¿verdad?, es acerca de la oración que él hizo en el templo que él construyó y que su padre preparó de antemano, materiales y tantas cosas, pero también el terreno donde había que edificar, porque lo que hemos tratado de decir, hermanos, antes de entrar a la oración de Salomón, es que no se debe construir un templo, una iglesia, un lugar en cualquier parte, sino en el lugar que Dios escoge. Entonces hablamos de esto el lunes, hace 2 lunes, de ayer, 8 días antes, hablamos acerca del lugar que Dios escogió. Y es que la Biblia dice que no, que hay un lugar que Dios escogería para que allí estuviera su nombre. Y es allí donde se le buscaría. Es allí donde la gente debería congregarse. Es allí donde se debe ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrenda de manos voluntarias. Ahí es donde se debería ofrecer diezmos, primicias, ofrendas, hermanos. Es allí donde se debería alimentar. Es allí donde también debían ir y alegrarse en la presencia del Señor. Es allí, en ese lugar que Dios escogió, donde, hermanos, debían reunirse y no se podían ni se debía congregar en cualquier lugar. Esto a nosotros nos da una pauta para decir, pues, que hay lugares que Dios escoge para que allí esté su presencia, para que allí se le adore, y son casa de Dios y son puerta del cielo. Allí es donde se debe cumplir con las demandas o lo que Dios ordena, las ordenanzas que el Señor deja. Es allí donde nosotros somos recreados, es decir, donde, hermanos, nosotros somos llenos de la gracia, de la presencia, de la bendición, de la felicidad que el Señor da, hermanos. Así que esto es lo que hablamos. El domingo pasado también hablamos de estos puntos aquí en la iglesia. Pero, hermanos, todo esto lo hablamos porque Salomón consagró un lugar para adorar al Señor.
Pero ese lugar no era cualquier lugar, era el lugar que Dios había escogido para que se le adorara, para que allí se ofrecieran holocaustos a Él, para que allí se exaltara su nombre, para que allí, hermanos, hubiese alegría, para que allí hubiese alimento espiritual. Así que en las iglesias donde el Señor ha ordenado que se levante una obra, ahí es donde se prospera, ahí es donde el Señor manifiesta su gloria, su presencia, y es ahí donde el Señor quiere que usted, hermana y hermano, se congregue. No, si Dios le plantó en esta congregación debería usted estar congregándose. Ok, esto lo preparé con el propósito, o el Señor me lo dio, creo yo, con el propósito, hermanos, de enseñarle a la iglesia que no en cualquier lugar se puede adorar, no en cualquier lugar se debe adorar, pero para que nosotros podamos pasar a la siguiente, al siguiente punto. Cuando Salomón se reúne, hermanos, con la congregación, con los sacerdotes, en el templo o a la entrada del templo, hermanos, y la multitud del pueblo del Señor llega para ver la consagración del templo, hermanos, hay 8 reconocimientos que Salomón le hace al Señor. Recuerden que estamos en el año del reconocimiento. Allá en Primera de Reyes 8, del verso 29 al 30, encontramos 8 reconocimientos. Para que nosotros oremos, hermanos, en la casa de oración, hermanos míos, tenemos nosotros que reconocer autoridad, la autoridad suprema de Dios. Un presidente de una nación debe reconocer la autoridad de Dios. Un gobernador de un estado debe reconocer la autoridad de Dios. Un presidente municipal debe reconocer la autoridad de Dios. Un padre de familia debe reconocer la autoridad de Dios y ejercer con amor esa autoridad en el hogar. Si hemos de orar, tenemos que orar reconociendo la autoridad divina. Dios tiene toda autoridad. Él es el dueño absoluto del universo. Por lo tanto, Él es el que tiene la última palabra en todo, mis amados hermanos. También, hermanos, debemos reconocer la singularidad de Dios. No hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. Él es todopoderoso, es único, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Por lo tanto, Dios es único, no hay otro. Dios también tenemos que reconocerlo en oración. Cuando usted ore, reconozca que no hay otro Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Entonces, hermanos, eso habla de la singularidad de Dios. Y número 3, dentro de los 8 reconocimientos que Salomón hace en la oración, es que él reconoce la fidelidad de Dios. Dios, cuando promete algo, lo cumple. Lo promete con su boca y lo ejerce o lo realiza con sus manos. Así que es importante esto, porque los profetas vienen a ser la boca de Dios y la mano del Señor vienen a ser los 5 ministerios. Así que el Señor va a manifestarse de una manera poderosa. Y si ha de cumplir sus promesas en usted, debe usted sujetarse o someterse bajo la mano poderosa de Dios para que a su tiempo sea usted exaltado. Y fíjese, el número 4 habla de reconocer la misericordia de Dios. Cuando nos acercamos al Señor, no debemos acercarnos con ostentación, con altivez, pensando que Dios es deudor de nosotros porque ya oramos 8 horas, porque ya ayunamos 7 días seguidos y el Señor ahora me tiene que escuchar y me tiene que responder. No, hermana y hermano,
Cuando oremos al Señor, debemos orar reconociendo su misericordia. Dios es misericordioso. Amén. Debemos también reconocer que Dios está comprometido con su palabra. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero Dios lo que promete lo va a cumplir. Si no lo ha cumplido hasta ahora, va a llegar el momento en el que Dios va a cumplir su palabra. Las promesas de Dios son firmes. Debemos reconocer que Dios tiene firmeza, que a Dios no le tiembla el pulso, mis hermanos, que a Dios Dios no anda, hermanos míos, con problemas, ¿verdad?, de bipolaridad. Dios no dice una cosa ahorita y mañana dice otra. No, Dios es todopoderoso y Él sabe lo que hace. Así que Él es firme en sus propósitos. Si Él dijo que va a hacer algo con nosotros, Él lo va a llevar a cabo en el momento que Él lo ha decidido. Amén. También cuando nosotros nos acercamos a Dios debemos reconocer su grandeza. Él es grande y fuerte. Ese es nuestro Dios. Así que para Él, hermanos, ¿quién contra Él? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor dice en la Biblia, dice en su palabra, mas Jehová está con nosotros como poderoso gigante. No hay nadie que se compare a Él, hermano. Yo recuerdo que un hermano, compañero mío en el estudio, en el seminario bíblico mexicano, siempre decía, el poder de Dios es tan grande, decía este hermano, que el poder del diablo solamente le llega a los tobillos, al calcañal. Por eso dice que nada más le puede herir el calcañal. Entonces, hermanos, nuestro Dios es grande, pero también debemos reconocer el amor de Dios. El amor de Dios. 8 puntos que debemos, hermanos, reconocer, u 8 reconocimientos que debemos tener pendientes o presentes en nuestra oración. Dios es la máxima autoridad, no hay otro como Él. Él es fiel, misericordioso, comprometido, tiene firmeza, es grande y es amor. Bien, vamos entonces, hermanos, a entrar al siguiente punto. Nada más quiero ver cuántos están conectados. No sé si lo compartiste en el grupo. Sí, ok. Ahí la hermana Valeria me dice quiénes están ahí, ¿no? El hermano Chelo. Sí. Chelo Frías. Dios te bendiga, hermano Carlito. Dios te bendiga, Carlito. Dios te bendiga, Alexi. Parece que también se acaba de conectar la hermana Laila Ochoa Márquez, Sandy Lisbeth. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Hermana Doris, Dios te bendiga. Marcos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a avanzar, pues. Esto lo di como a manera de comentario, no, de introducción. Estos 8 puntos los tocamos allá en Comalcalco. Entonces hoy quiero compartir con ustedes 6 expectativas en la oración de Salomón. 6 expectativas en la oración de Salomón. Cuando Salomón iba a consagrar el templo, iba a dedicarlo, la oración de dedicación, hermanos, contiene 6 por lo menos, hasta donde yo alcancé a ver, 6 expectativas en la oración. Y una expectativa, hermanos, es la esperanza de realizar o de conseguir algo. O sea que Salomón tenía la esperanza que su oración, hermanos, consiguiera algo de parte de Dios. Dice que es la posibilidad razonable de que algo suceda. Es decir, pues, que Salomón cuando está orando, hermanos, dedicando el templo, antes de dedicarlo, él tiene expectativas, él tiene esperanza, él cree en su corazón, hermanos, que hay posibilidades de que algo suceda. Y ya luego, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de esas peticiones que él hizo. Pero vamos a hablar hoy de las expectativas que debemos tener nosotros, al igual que Salomón, cuando oramos.
Cuando oramos, hermanos, nosotros debemos primeramente, ¿verdad?, tener fe, pero fe de que vamos a recibir algo. Entonces, 6 expectativas. Mire bien, Primera de Reyes 8:29, ahí vamos a ver, hermanos, que una de las expectativas que debemos tener en nuestra oración, hermanos, es que Dios esté mirándonos, que Dios nos mire, que Dios mire que estamos orando. 2, que Dios esté ahí en su casa, porque aquí Salomón estaba orando en la casa, en la iglesia, en el templo. Entonces, mis hermanos, debemos tener 6 por lo menos expectativas, debemos tener expectativas. Han de haber muchas más, hermanos, pero estas 6 expectativas son importantes. Cuando oramos, debemos, hermanos, tener la esperanza de que Dios se encuentre en ese lugar. No podemos orar en cualquier lugar. Sí, Dios está en todas partes, pero en su casa dice que mi casa, casa de oración será llamada. Número 3, que Dios oiga. Esto es importantísimo, hermanos, porque no sea verdad que oremos 1 hora, 2 horas, 3 horas y Dios no haya escuchado. Porque dice la Biblia que había un fariseo que oraba y decía, oraba consigo mismo, dice, es decir, que hablaba con él, no con Dios. Y decía, oh Jehová Dios todo, no sé cómo oraba él, ¿verdad? Pero decía, yo no soy como ese publicano, yo ayuno 2 veces a la semana o 3, no sé cuánto ayunaba, pero dice, y doy diezmo de todo lo que gano. Y bueno, se puso él en lo máximo, pero su oración era consigo mismo. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, cuando vayamos a orar, ir con la expectativa de que Dios me está escuchando, de que Dios me oye. Creo que en la Biblia, hermanos, encontramos a David cuando oraba, decía, oh Jehová Dios, escucha mis ruegos, escucha mi oración, inclina tu oído, decían algunos profetas cuando oraban, como Daniel. Hermanos, entonces, otra de las expectativas que vamos a ir leyéndolas es en Primera de Reyes 8:30, dice que Dios oiga a su siervo, o sea, al ministro, y que Dios oiga a su pueblo. Eso, hermanos, debemos tener las expectativas, debemos estar con la fe, con la seguridad de que Dios escucha a su siervo. Pastor, ore por mí. Amén. Pero, hermanos, vamos a orar todos por el hermano. Amén, todos. Que Dios oiga a su siervo y a su pueblo. Esa debe ser una expectativa más. 5, que Dios oiga en los cielos. Que no pensemos que Dios, hermanos, por estar en los cielos no nos escucha, sino que Dios está atento a la voz de sus hijos, que en el cielo conozcan, hermanos, nuestra voz. Y número 6, que Dios oiga y perdone. Eso es interesante, hermano, porque si Dios no oye, no perdona. Que Dios oiga. Entonces son 6 expectativas que hay en estos textos y lo vamos a ir analizando. Número 1, expectativas en la oración. Dice Primera de Reyes 8:29, que Dios mire, le puse como un subtítulo. Dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Cuando Salomón está orando, hermanos, por la casa, cuando la está dedicando, él tiene la expectativa, la fe, está solicitándole al Señor que estén sus ojos abiertos de noche y de día. Hermana y hermano, la casa de oración es un lugar donde debemos venir, hermanos, para orar, porque los ojos de Dios están puestos sobre su casa de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. El Señor, hermanos, está en ese lugar. Ha dejado una puerta abierta, pues,
para que nosotros podamos entrar hasta su presencia. Desde luego podemos orar en nuestra casa, podemos orar en el trabajo, en el camino, donde quiera que vayamos. El Señor le dijo a la mujer samaritana, viene el día y la hora es, ¿no?, en que podrán adorar en cualquier lugar, en este monte o en Jerusalén. Pero el Señor también, hermanos, en su palabra nos enseña que hay un lugar que Dios escogió donde debemos nosotros clamar, debemos orar, y sus ojos están abiertos ahí de día y de noche. Mire cómo dice la Biblia, Dios habla hoy en la versión 2002. No dejes de mirar. Eso es interesante, hermano. La expectativa que debemos tener, hermanos, y que debe ser parte de nuestra oración es: Señor, no dejes de mirar lo que hacemos en este lugar para ti. No dejes de de mirar que nosotros te amamos. No dejes de mirar nuestro corazón. No dejes de mirar nuestras acciones. Y si ves que algo no te agrada, Señor, guíanos por el camino eterno. Pero no dejes de mirar ni de día ni de noche este templo. ¿Pero cuál templo? Este templo. Amén. Este templo. Porque aquí es una figura, hermano. Pero también es una enseñanza que nos dice que la casa de oración, el templo que está consagrado para el Señor, hermanos, ahí es donde debemos venir y clamar y orar, porque los ojos del Señor están abiertos ahí, de noche y de día, siempre. Pero el templo que somos nosotros, hermanos, también pidámosle al Señor que no deje de mirarnos. Número 2, que Dios esté. Dice, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Es decir, mi presencia estará allí. Qué interesante es, hermanos, que la presencia de Dios esté en nuestras reuniones. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a retener la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Siendo humildes, hermanos. No permitiendo que la arrogancia nos gane. Porque dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde lo atiende. Entonces, la versión traducción lenguaje actual dice, sobre este lugar del cual has dicho que vivirás en él. Necesitamos nosotros, hermanos, que en la oración le digamos: Señor, quiero que vivas en este templo, pero también que estés en tu casa. Quiero, como dice la Biblia, el día donde decidiste habitar, porque mire, el Señor decidió habitar en nosotros, pero también habitar en su templo. Él lo dedicó. Él fue el que dijo: ¿sabes qué, José Manuel? Construye, comienza a construir. Hermano, yo en la vida jamás, nunca en mi vida había construido algo. Es ahora que el Señor nos está dando esta orden, y Él está proveyendo todo lo que necesitamos. Él aquí es donde decidió habitar. Él está en todas partes, desde luego. Pero usted quiere buscar la presencia del Señor, véngase a la casa de Dios. Véngase a la iglesia. Véngase al templo. Pero recuerde que usted también es templo del Señor, y que Dios decidió habitar en usted. Mire, hay algo interesante que yo quiero puntualizar, a ver si me recuerdo. Pero dice: aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos cuán grande honor. ¿Cómo no aleluyar si mi Dios vivo está? Pero luego dice: aleluyemos, aleluyemos, si el Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón. Él decidió habitar en mí. Entonces, cuando yo ore, hermanos, debo estar seguro que la presencia de Dios está en nosotros, y debo también estar a la expectativa en la oración de que Dios quiere habitar en mí. No solamente el Padre, no solamente el Hijo, sino que también el Espíritu Santo quiere llenarme. Y eso es interesante, hermanos, porque el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que en pocos días
el Señor va a llenarnos de su presencia. Llénate de su presencia, llénate de su poder, llénate de su palabra, llénate de su espíritu. Y yo le decía al Señor: Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y nos vamos a unir como un solo ejército y vamos a hacer multitudes en el nombre del Señor, y nos vamos a levantar como un ejército poderoso en el nombre del Señor. En la Biblia Dios habla hoy, dice que el Señor dijo que Él estará presente. Así que, hermanos, mire, cuando nosotros venimos a la iglesia, a la casa del Señor, vengámonos temprano. Ya el Señor, antes que usted salga de su casa, ya el Señor está esperándole. No lo hagamos esperar. Si le dijimos: Señor, a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, perdón, vamos a tener nuestro servicio véngase más temprano. Yo invito a la gente que venga a las 9. A las 9 llegan las hermanas de oración. Véngase los miércoles y viernes a las 5 de la tarde, cuando las hermanas llegan a la oración. Véngase, es una casa de oración. Y aquí el Señor nos va a responder, hermano. Dediquemos el tiempo para orar y tengamos la expectativa de que Dios va a responder nuestra oración. Porque Dios mira, porque Dios está en su casa. Número 3. Otra de las expectativas que debemos tener en la oración, hermanos, es que Dios oiga. Que no solamente mire, que no solamente esté presente, sino que también oiga. Y dice: y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que oiga nuestra oración. Debemos estar a la expectativa que Dios me está escuchando, que Dios me va a responder. Ayer lunes el Señor le daba una palabra a una hermana y le decía: dice el Señor, pide lo que quieras que yo te dé, porque yo he oído tus oraciones y las he respondido. Y dice el Señor que es muy amada para Él. Así que, hermanos, que Dios oiga nuestra oración. Amén. Esa es una de las expectativas, porque si oramos, pero pensamos: no, Dios no me está escuchando. Mira, ni se ha convertido el hombre por el que he orado tantos años, ni se convierte en mis hijos, ni se convierte en mi familia. Ya no voy a orar. Es más, voy a hacer que oro, pero en realidad no espero que Dios me hable, que Dios me oiga. Eso no, hermano. Imagínense que usted llegue a la iglesia y diga: vamos a orar por los enfermos. Amén. Voy a pasar que oren, pero ya sé que no voy a sanar. Mañana me voy al doctor, o pasado mañana me voy con un curandero, me voy con un tallador y a ver qué pasa. ¿Cómo? Pero no está a la expectativa, hermano. No tiene la expectativa de que Dios oye su oración. Hermano, mire cómo dice la Biblia, la RBA, dice: para escuchar la oración que tu siervo haga en este lugar, para escuchar, para atender la plegaria, dice la Serafín Ausejo. Entonces, mis hermanas y hermanos, el Señor atiende la oración, el Señor atiende tu plegaria, el Señor atiende tu clamor, el Señor está atento a lo que tú le estás pidiendo. Solamente acerquémonos con humildad, con sencillez, reconociendo nuestras fallas, hermanos, y abriendo nuestro corazón delante de Él. Número 4. Que Dios oiga a su siervo y a su pueblo. Hermanos, aquí hay algunos puntos que tocar, ¿verdad? Dios no solamente oye a sus siervos, a los ministros. Dios también oye al pueblo, pero hay una situación. Usted también es siervo y sierva de Dios. Así que, hermanos, debemos estar a la expectativa de que Dios escucha, de que Dios está oyendo su oración, porque usted le está sirviendo. Que Dios oiga a su siervo. Si usted le está sirviendo, si usted está sirviendo en la casa del Señor, Dios le va a oír. Si usted es pueblo de Dios, el Señor le va a oír. Primera de Reyes
8:30 dice, mis amados hermanos, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Hermanos míos, hay que definir bien esas palabras de siervo. Salomón era un siervo de Dios, era el rey, pero ahora un siervo de Dios. Uno puede ser un pastor, pero ser un siervo de Dios. Usted puede ser un líder en la iglesia, pero usted es un siervo de Dios. Amén. No, ¿cómo decirlo? No por ser parte del pueblo del Señor o parte de la congregación, Dios no le ha tomado en cuenta como siervo. No, no, no. Usted es un siervo. Usted es un siervo. Usted es la que hace los alimentos para vender los domingos. Usted es una sierva del Señor. Usted es el que pasa y ministra acá. Usted es un siervo del Señor. Usted es el que le da agua a los hermanos cuando estamos en las alabanzas, hermanos. Usted es un siervo del Señor. Dios oye a sus siervos. Oye a sus siervos y también a su pueblo Israel, a la congregación. Amén. Mire, acá en la Biblia al día dice, oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel. Así que, hermanos, debemos estar en la expectativa de que Dios no solamente oye al pastor. Amén. Que Dios oye a su pueblo. Usted no puede nada más depender de la oración del pastor, aunque es bueno que usted venga, ¿verdad? Nosotros estamos orando por la iglesia y ahora hemos implementado por ahí un área, una parte del programa para ministrar sanidad, liberación, para ministrar a la iglesia. Pero necesitamos entender que Dios oye a sus siervos y oye a la congregación. Amén. Vamos a avanzar, hermano. Estamos hablando de 6 expectativas en la oración. 6 cosas que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos estar alertas y que debemos, hermanos, esperar. Amén. Que debemos tener la fe. Que hay cosas que van a ocurrir en la oración. Hay un canto que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero igual, cuando el pueblo del Señor ora, suceden cosas maravillosas. Así que, hermanos, ¿y cuáles son esas cosas maravillosas? Bueno, estemos a la expectativa. Estemos a la expectativa porque dice el Salomón, cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada en los cielos. O sea, Dios escucha en tu casa, Dios escucha en tu trabajo, Dios escucha en tu camino, Dios escucha cuando viajas, Dios escucha en cualquier momento, allá en la oscuridad de la madrugada, 1, 12, 2 de la mañana, 3 de la mañana que te despertaste. Alaba, adora, busca de Dios. Dios va a oír tu oración allá. Pero también dice, cuando oren en este lugar, cuando vengan a la casa del Señor, tú los vas a oír en el lugar de tu morada. Que Dios oiga en los cielos, hermanos. Debemos estar a la expectativa, que Dios está alerta, hermanos, que Dios está atento a nuestra oración en su casa. Amén. Cuando usted venga, hermanos, a la casa del Señor, venga con la expectativa, con la seguridad, con la esperanza, con la, hermano, en su corazón palpitando, porque es posible que Dios se manifieste en su vida ese día y ese día desaparezca la enfermedad, desaparezca el cáncer, desaparezca la leucemia, desaparezca cualquier tipo de enfermedad, desaparezca esa enfermedad que ha estado aquejando tu vida, que ese día el Señor se manifieste en tus hijos. Debemos estar en la expectativa, hermanos. Ya llegaron los tacos, hermanos, así que aquí vamos a terminar. No es cierto. Entonces, la Huneman o la Chuneman, hermanos, dice, y tú escucharás en el lugar de tu habitación. Aleluya. Dios va a escuchar en su casa. Y dice la Biblia al día, oye desde el cielo donde habitas.
Dios oye allá, hermanos. Dios no está lejos. Dios no tiene problemas auditivos. Dios escucha. No tiene que gritar. No tiene que enojarse ni querer manipular a Dios. Solo humíllese. Hasta el susurro más callado que salga de su corazón, Dios lo escucha. Un gemido, Dios lo interpreta, lo entiende. Lágrimas, Dios las entiende. Hermano, cuando no salen palabras, sino solamente sale, hermanos, un gemido, cuando usted ora en lenguas, hermano mío, Dios está escuchando desde el cielo, Dios está atendiendo su voz. Y debemos estar a la expectativa de que Dios está escuchando nuestra oración. Número 6, hermanos, dice Salomón, que Dios oiga y perdone. Dice, escucha y perdona. Hermanos, si hemos pecado contra el Señor, a ver, no es si hemos pecado, sí, asegurando, hemos pecado contra el Señor. No es que, no, hermano, yo no peco. Ay, mi hermano, por favor, seamos humildes. Porque hasta en eso, cuando estamos orgullosos de nuestra humildad, ahí también hay pecado. Escuchemos lo que el Señor nos dice. Que Dios oiga y perdone. La Biblia, Dios habla hoy en la 2022, dice, concédenos tu perdón. La Biblia ahora dice, y oyéndolos te mostrarás con ellos propicio. Hermanos, es importante que nosotros estemos a la expectativa de que el Señor nos perdona. Ay, hermano, pero es que viera cómo le he fallado al Señor. Ya creo que el Señor ya lo aburrí, hermano, ya lo tengo cansado porque le he fallado una y mil veces. Hermana y hermano, escúchenme, óiganme con atención. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Se complace en tener misericordia. Eso no significa, ¿verdad?, que debemos seguir pecando y debemos actuar, pues, ¿cómo decirlo?, con toda la alevosía, ¿verdad?, de pecar contra Dios, porque pues al fin de cuentas Dios me va a perdonar. No es con ese espíritu que se dice, no es con esa intención. Pero hermana y hermano, si usted le ha pecado contra Dios una y otra, y ya es incontable las veces que ha pedido perdón, vuelva a hacerlo. Vuelva al Señor cuando usted peque contra Dios, lejos de alejarse de Él, en lugar de alejarse de Él, vuelva a Él. Señor, vengo a ti, te necesito, papá, perdóname. Perdón, mi hermano, pero verdad, nosotros, a muchos pues, se les crió de diferentes formas. En el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, cuando tirábamos el café, el pozol, lo que sea, lo tirábamos en un mueble, ¡ja, hermano mío! En el suelo era una cinturoniza buena, una regañada por lo menos. Y entonces cuando uno falla en este tiempo, piensa que Dios va a actuar de la misma manera. No. Dios es amplio en perdonar, grande en misericordia. Entonces, cuando nos acerquemos al Señor, vayamos con las expectativas adecuadas. No vayamos pensando, no, ya Dios no me va a perdonar, es que no sé cómo hacerle, ya le he fallado un montón de veces. Hermano,
Quite esos pensamientos malignos de su mente, porque mire, el enemigo le está acusando y usted está diciendo, sí es cierto, Satanás, es cierto. No, usted dígale, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor me perdona y yo voy otra vez a la casa del Señor a pedirle perdón por todos mis pecados, porque yo he pecado contra Dios. Nunca diga yo pecar. No, hermana y hermano, por favor, se lo suplico con todo mi corazón, jamás oculte sus pecados al Señor. No tiene que contárselo a nadie. Si no se lo quiere decir al pastor, no se lo diga, porque luego el pastor va a decirle en una predicación, no voy a, si al caso en algún momento comento alguna cosa, la verdad estoy aprendiendo todavía a no decir nombres. Ya me he escuchado en algunas ocasiones algunos mensajes y digo, ¿para qué dije quién, Señor? ¡Ah, qué lengua larga soy! Y le pido perdón al Señor por eso. Y también a los hermanos, si alguno he mencionado por ahí. Pero hermana y hermano, que Dios oiga y perdone debe ser una expectativa. Que Dios escuche y perdone nuestros pecados. Así que estas 6 expectativas, hermanos, que voy a regresarme un poquito, quiero que estén en su corazón. Que Dios mire, que Dios esté, que Dios oiga a su siervo y a su pueblo, que Dios oiga en los cielos y que Dios oiga y perdone. Quiero orar por usted. Quiero que usted le diga al Señor, Señor, óyeme, mírame, escúchame, respóndeme. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche, Señor, te presento la vida de mis hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros, Señor, venimos ante ti reconociendo que somos todavía, Señor, que estamos en un proceso hacia la perfección. No somos perfectos, somos santos. Hemos sido apartados para servirte, pero nos falta mucho para ser perfectos. Ayúdanos, Señor, para que cuando nos acerquemos a ti, nos acerquemos con la esperanza, con la fe, con la seguridad de que vas a obrar de una manera poderosa en favor de nosotros. Que tú, Señor, puedes sanar enfermos y obrar milagros todavía. Y yo te ruego esta noche, esperando en ti, Señor, con la expectativa y con la seguridad de que tú oyes nuestra oración, te pido por los hermanos que están enfermos y por mi vida también. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la llaga de Cristo, hermana, hermano, ahí donde tú estás, pon tu mano en tu cuerpo, pon tu mano, donde quiera que esté la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende, Señor, tu mano sobre la vida de mis hermanos y hermanas y sánanos en el nombre de Jesús y sáname también a mí, Señor, porque estamos con la expectativa y con la seguridad y con la fe de que en ti todo es posible, Señor, que no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Déjenme saludarle nada más un momento, hermanos. Saludos aquí al hermano Alexis Jiménez. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Ahí nos ponemos de acuerdo para la pintada del templo. También con los hermanos hablo, ¿verdad? Le digo a Alexis para que lo escuche la iglesia. Hermano Carlos Frías, Chelo Frías, Dios te bendiga. Igual espero que pronto nos veamos acá en la casa del Señor. Si estás trabajando allá en Paraíso, que Dios te guarde. Amén. También, hermanos, saludamos a quién más, hermana Olga. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Igual a Fari, por ahí debe estar Fari. Fari, Dios te bendiga. A Ángel también, Dios bendiga a Ángel. Dios bendiga a Doreisela, a Marquito, a los dos Marquitos. Marquito Grande y Marquito Chico. Martelena Suárez, también Dios te bendiga, hermanita mía.
Dios te bendiga, nena. ¿Quién más? Dios bendiga a todos los hermanos que estén conectados. No sé si está Estrellita, si está la hermana María del Socorro también. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, hermanos, esta noche y siempre. Mañana les esperamos a las 6 de la tarde. Véngase a las 5 para que estemos orando un rato. Así nos bañamos nosotros temprano también, para que no nos encuentren que todavía estamos bañándonos. Amén. Dios me los bendiga a todos y les esperamos mañana. Hermanos, queremos pintar la iglesia. Mañana lo platicamos acá con calma y entre nosotros nada más. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches.